Queridas hermanas, fieles y devotas, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sabor a Queer en el que tengo el placer de contar con la presencia, en cuerpo y alma, de dos mujeres, ¿cómo decirlo?, divinas. Creo firmemente en la importancia de que, entre los podcasts queer, nos demos las manos en comunión y nos vayamos a montar nuestro propio convento, en el que poder estar todas unidas y dedicarnos a rezar por la abolición del género y del trabajo. Y, obviamente, para ponernos finas a rosquillas. Hoy, en Sabor a Queer, viajamos en el tiempo de la mano de dos infantas de España, recién traídas del siglo XVI. Hoy visitan nuestro programa las hijas de Felipe. Hoy estaba pensando que estoy muy intensa y estábamos hablando de la intensidad y de la importancia de, pues eso, de no juzgarse la intensidad, ¿no? Que ahora que vivimos en un mundo tan rápido que las redes y todo es como tan boom, 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 todo superficial, todo titulares fáciles y tal y cual, ¿cómo no juzgarnos la intensidad? No hay que juzgarse nunca la propia intensidad, ni la propia cursilería, por ejemplo. Nosotras reivindicamos mucho que somos... Nosotras somos reivindicativamente cursis. Decimos que somos... ¿Qué decimos? Que somos repipis. Somos repipis activas, o sea, activistas repipis. De ser repipis. Sí, hay que embrace tu intensidad, tu cursilería, tu todo. Sí. Estoy en rehab. Yo lo estoy intentando fuertemente. Bueno, hoy tenemos aquí a las hijas de Felipe. Ana, os voy a leer aquí como la biografía, venga, ¿vale? Esto me encanta, este momento. Ana Garriga, Salamanca, 1989. Carmen Urbita, Madrid, 1989. Ellas son doctorandas de literatura barroca por la Universidad de Brown en Estados Unidos. En la pandemia empezasteis un podcast, Las hijas de Felipe, para que si alguien no lo escucha, por favor, dadle al play, que ellas definen como un mix de cotillos históricos, dramas barrocos, vidas olvidadas y sobre todo monjas, muchas monjas. Muchísimas. Cada vez más, ¿no? Sí. Sí. De hecho, el último guión que hemos hecho, terminado ayer por la noche, no tiene monjas y estamos como... Tengo un disgusto. ¡Qué raro! Una rareza que no me quito. Sí. No me hallo en este episodio. ¿Qué habéis desayunado hoy? Trágico. Veníamos hablando cada una en su respectivo taxi por WhatsApp que no hemos desayunado, pero tampoco estamos un poco monjas del barroco, capuchinas en ayunas. Yo, me he tomado un café y anoche cené una sopa miso, entonces tampoco estoy un poco... hambrienta. Sí. Yo, la verdad, he ido a la cocina aquí y os he cogido un trocito de tortilla. Muy Así bien. Ese pinchito de tortilla al menos lo tengo. Es una tradición el pincho de tortilla aquí. Es fundamental rico. Que nunca falte. Me ha parecido maravilloso. Mira, pues cuando acabemos, ahí que voy. Os iba a preguntar, ¿de dónde nace vuestra obsesión por el barroco? O sea, ¿en qué momento decís, ¿por qué el barroco, no? ¿Por qué estos siglos? Yo no sé si ¿Por qué? A ver, es curioso porque... No es una obsesión que surgiera ya conociéndonos, o sea, Carmen y yo nos conocemos ya de hace muchos años, pero nuestra obsesión con el barroco viene de antes, o sea, ya nos conocimos las dos obsesionadas con el barroco y con las monjas, por una amiga en común que dijo, hay otra chica que también va a hacer un doctorado y también estudia monjas, y pues hasta hoy, porque no estábamos... ¿Cómo es posible? ¿Y te imaginas que compartes como eso y de repente te llevas fatal con la persona? Podría haber pasado, ¿eh? Claro. O sea, como que en los doctorados te tomas con mucha gente con la que no terminas de encajar, aunque dirías, joder, ¿cómo es posible que gente que está haciendo una inversión, no sé, anímica y vital tan heavy en estudiar algo y no congenies? El barroco, no sé, yo creo que a mí lo que más... O sea, me obsesiona mucho el lenguaje, a las dos. Yo creo que hay algo como en los usos del lenguaje del barroco que es un momento como de muchísima experimentación y de mucha obsesión con textualizarlo todo y con llevarlo todo al texto, y eso hace que haya como documentación de todo lo que te puedas imaginar. También creo que es un poco casualidad. Quiero decir que creo que las dos nos topamos, pues, no sé, Ana en
en la carrera, que tú en realidad también ibas a hacer más cosas del siglo XX, pero se topó con Santa Teresa, pues tuvo un flechazo con Santa Teresa y ya pues entras ahí. Yo estaba también muy en como estudiar vanguardia, primeras décadas del siglo XX, como nada que ver. Y me topé con una autobiografía, con la vida espiritual de una monja francesa poseída, y entonces ya de pronto, creo que fue un poco casualidad y creo que podría haber sido otra época, podría haber sido el siglo XIX. Podría haber sido el siglo XIX. Somos muy decimonónicas también, no solo barrocas, tenemos ahí como... No hay más que vernos. Claro, el corazón un poco compartido entre el barroco y el siglo XIX, entonces creo que podría haber sido un poco casi cualquier época, pero se dio... Pero tenemos mucho compromiso. Entonces, si nos obsesionamos con algo, va a ser hasta el final, y pues fue con eso y nos encontramos en esa obsesión un poco accidental, pero que ya para siempre. Sí. Yo creo que es fuerte lo del tema de las épocas, ¿no? Porque al final, bueno, aquí hemos tenido a Puto Miki y le hablábamos también del presentismo, ¿no? De cómo analizamos mucho, que luego quiero preguntaros sobre eso, el pasado desde el presente, y muchas veces como que hay esta idea de una evolución lineal de la vida, ¿no? De como que vamos de menos a más, como si ahora fuera todo mejor y en el barroco fuera todo peor, porque claro, era gente menos evolucionada. ¿Qué cosas creéis que, o qué imaginaciones tenemos sobre el barroco que no se corresponden realmente con la realidad, o que a vosotras os ha ido descubriendo el estudio del barroco? A ver, muchísimas cosas en general, pero en lo que más hemos hecho hincapié y activismo ha sido pues en intentar como derribar un poco esta idea de que la vida conventual en concreto y la vida de las monjas, en general la vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII estaba muy relegada a los márgenes, estaba muy relegada a la inacción y a un segundo plano, y cuando en realidad pues nos hemos enfocado mucho en demostrar que sobre todo en el entorno conventual, pero que no solo, o sea, que sobre todo que el entorno conventual, que el convento era un lugar muy, muy, muy poroso, que es una palabra que repetimos todo el rato, y que estaban interviniendo todo el rato en los temas y más importantes del momento, en realidad. Como que si quieres pensar en la medicina o los avances médicos del momento, anatómicos, no puedes hacerlo tampoco sin el convento, porque en el convento las monjas, por sus motivos, intentando hacer acopio de reliquias, pues también iban haciendo descubrimientos anatómicos o cualquier cosa en general la atravesaba el convento, y eso es algo que, bueno, pues para eso nace un poco Las hijas de Felipe. Sí. Sí, yo creo que, y también algo que yo creo que, por supuesto, reivindicamos muchísimo los conventos como espacios como muy multitasking, pero creo que también como la idea de dejar de tener como una lente súper unívoca y como de solo fijarte como en las grandes narrativas de la historia que han moldeado unos siglos de oro, que ya el término es como muy tendencioso, y mirar como decía un profesor de la Complutense, que decía como las vidas menudas, como las personas chiquititas, o sea, que tenían como, no sé, como todo, o sea, como sus mismas ilusiones, toxicidades, melancolías, alegrías, o sea, como que creo que hay ahí como una continuidad afectiva que nosotras también recuperamos y que se ha escapado como de las categorías históricas como grandes y contundentes. Y como que a veces pensamos como que la gente que ha venido antes que nosotros es algo muy diferente, claro. Y es como compartimos un montón de cosas, ¿no? Y muchas similaridades. Una cosa que hacemos nosotras en el podcast, y de nuevo no es como nada, en realidad casi nada de lo que hacemos fue una intención consciente y como premeditada, pero ahora reflexionando, una cosa que hacemos mucho es introducir citas de monjas, o no solo de citas que encuentras de pronto en el archivo, a lo mejor de gente muy desconocida, o una cita de una carta de Felipe II, pero que no tiene que ver con sus grandes narrativas, sino con que ha cenado melón, por ejemplo, algo así. Y le sentó mal. Y le sentó mal, además. Sí. Pero y leer esas citas, como de pronto ser un poco ventrílocua de esas gentes del pasado en esos momentos, te hace como que esto que decimos de todo lo que te está pasando a ti ya le ha pasado a alguien en los siglos XVI y XVII, es muy de verdad, y de pronto cualquier desgracia cotidiana, cualquier tristeza por la mañana, cualquier amargura que estás viviendo, lees algo muy parecido de una monja de Nuevo México en el siglo XVII
y empatizas y de pronto el día pues es igual de duro, pero te hace un poco más de gracia. Claro. Sí, la empatía con gente que murió hace 400 años es como una que cosa que te mantiene el espíritu levantado. Sí, o sea, de verdad, a nosotros nos salvó muchísimo la vida un semestre en el doctorado. Hay que pensar, Rhode Island, Nueva Inglaterra, muchísimo frío. Muchas horas de trabajo. Atardecer a las 3 de la tarde. ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque hemos decidido enclaustrarnos, no en el convento, en pero nuestros mejores aquí. años, los demás Claro, ¿no? Trágico. O sea, esa decisión trágica, de pronto recuerdo leer pues, una monja de la que hablamos mucho, una de nuestras favoritas, María de San José, Agustina Recoleta, en México, y ella hablaba de todo lo que tenía que escribir, todo lo que tenía que trabajar cuando nosotras por la mañana teníamos que despertarnos y escribir demasiadas cosas, y ella decía grandísima repugnancia trabajar y escribir todo lo que hay que escribir, y era como... Claro. Era como, te siento, tía, estoy contigo. La frase era es imposible que pueda escribir tanto como hay que escribir estando como estoy. Como... Wow. Es increíble. Sí. San José, sí. A ver, son como, pues eso, como cosas que te caen y de repente te sientes más acompañado, acompañada y es bonito, ¿no? Tú como, no sé, es bonito, me parece precioso, aunque también es verdad que tienen como ciertas problemáticas que a veces, por ejemplo, pasa mucho ahora, ¿no? Que hablabas de Santa Teresa, que son figuras que son utilizadas de una determinada forma por esta narrativa como universal o mal llamada universal, y cómo esto nos genera un conflicto a la hora de reivindicarlas, o cómo os puede generar a vosotras un conflicto a la hora de reivindicarlas, porque es verdad que, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa es un símbolo que también ha generado un montón de problemas. Aquí tuvimos a Paco Becerra, que hizo una obra también y le generó un montón de problemáticas. Muy reivindicado por un determinado, sector, digamos, político, ¿no? Entonces, ¿cómo la reivindicamos desde ahí si es como un símbolo de esta gente? Un poco haciendo lo que decíais antes, ¿no? Como fijándonos las narrativas, en las pequeñas cosas que van más allá de lo global que se nos ha querido vender, ¿no? Yo creo que nosotras... cuando te fijas como en estas grandes figuras, que no lo sé, o sea, Santa Teresa fue como, tenía sus antecedentes, su genealogía judeoconversa y fue santa de la raza y patrona de la sección femenina durante el franquismo, o sea, como que ha habido, o sea, ocultaron su linaje hasta los años 60, o sea, como que, claro, ha habido como miradas muy tendenciosas, pero también... O sea, como que creo que pasa con más figuras, aparte de con Santa Teresa, y nosotras lo que intentamos es reivindicar que son figuras muy maleables porque ellas mismas fueron lo suficientemente hábiles como para cuajar un discurso y una personalidad que pudiera sobrevivir en una época en la que las constricciones, los límites, la mirada disciplinante era súper fuerte. Claro. Entonces, nosotras es como, si nosotras podemos reivindicar a Santa Teresa y Pilar Primo de Rivera pudo también... el mérito es de Santa Teresa, o sea, que fue capaz como de construir una figura tan poliédrica como para encajar... esto es un poco problemático, pero también yo creo que nosotras, que las que estamos en el lado correcto de leer a Santa Teresa somos nosotras, porque cuando la lees desde la intimidad, que es lo que hacemos nosotras, o sea, sobre todo, o sea, apenas hemos hablado como de sus grandes libros, siempre vamos como a las cartas o a las instrucciones que les daba a sus monjas, como que ahí ves como la vida que ella creaba en comunidad, y ahí es muy difícil reivindicar estas narrativas como estatales y nacionalistas, o sea, no... Es imposible que leas las cartas que tiene con su amiga María de San José y te cuadre esa imagen de Santa Teresa. Pero es verdad lo que dice Ana de que es mérito. O sea, mérito en el sentido de... no me puedo yo imaginar que Santa Teresa esperara que la fueran a reivindicar como se la ha reivindicado luego desde esos lugares. No le hubiera importado tampoco. A ver, ella, claro, el afán de estrellato es que es una cosa que te lleva... Pero es verdad, y le pasa a Santa Teresa, o también hablamos mucho de esto con Sor Juana, que es otra figura así como muy enigmática, muy maleable, precisamente por lo esquiva que tenía que ser para poder salirse con la suya en el momento. Claro. Sí. Es que al final no dejan de ser estrategias para sobrevivir en unas circunstancias que lo que demuestran es la inteligencia, el talento, el arte y el ego, ¿no? Para poder gestionarte en un mundo que obviamente estaba como muy a la contra tuyo, ¿no?
Sí. Y una cosa que te daba el lenguaje en el barroco, eso sí, te permitía... Es que era súper opaco. Era tan opaco que podías esconder tus intenciones de todas las maneras en toda todos esos adjetivos, todo ese desorden, eso está muy bien. Y eso nosotros que somos muy como gusanillos complacientes, somos people pleasers y nos cuesta a veces decir las cosas, de pronto el lenguaje barroco y toda su opacidad te ayuda a escribir un email que no... Sí. Que poca broma. Sí, sí. O sea, porque con el lenguaje, wow, es que es un nivel de manipulación tan fuerte el que puedes utilizar que parece que te estoy dando un abrazo y te estoy dando una hostia. Sí, sí, directamente. tal cual. Esos son las monjas. Esas son las cartas de las monjas. Tal cual. Sí, sí, sí. Y además, me gusta mucho esto que decís de lo de las cartas y demás, ¿no? Porque es verdad que hay como esta cosa de los historiadores señoros de toda la historia, de que han manejado desde el poder, digamos, las narrativas sobre personajes, historias o sucesos, ¿no? Y cómo reivindicáis esa otra parte que es más íntima, que es más emocional y que seguramente nos dice más de la persona que un libro que pudo decidir escribir con una mente un poco más fría o con una estrategia, ¿no? O sea, en tu carta te estás mostrando realmente más como eres que en un libro que como que lo has pensado con un objetivo a lo mejor, ¿no? Y la carta te ayuda a la vez a pensar mejor en ese libro a la vez y en ese objetivo y todo así, sí. No, las intimidades de las cartas a nosotros... Como que a veces se denosta, luego... ¿no? El uso de este tipo de materiales a nivel histórico, ¿no? Porque es como, bueno, esto... ¿no? Bueno, yo no soy un experto, ¿no? Pero digo, bueno, ¿y esto lo habrá escrito esta persona o no? Sí. ¿Cómo podemos demostrar si esto realmente es como algo en lo que nos podemos basar para releer su obra, ¿no? Eso... O sea, pero eso pasa mucho pero luego también nosotras es que nos hemos dado cuenta que por supuesto pasa mucho con que si quieres estudiar, nosotras reivindicamos mucho la intimidad, pero creo que también como que esta asociación de lo femenino a lo íntimo, como que también procuramos romperla a veces, porque es que realmente... o sea, hasta con las figuras más, es que no lo sé, o sea, como las figuras más canónicas Felipe II, sí. que no hay nada más canónico, o cualquier conquistador, o sea, como las figuras también como más horrendas y como, o sea, como que cuando, hasta leyendo como tratados, como que circulaban impresos, como que a veces sientes, es como, es que nos han timado con lo que nos han contado, porque es como, no sé, el otro día estábamos leyendo un texto que se llamaba Abusos de la Semana Santa, escrito como por un fraile, no sé, un jesuita, creo. Es un jesuita. Un jesuita, sí. Y claro, son textos como no sé, como muy canónicos, y cuando los lees te descubren unos pasados queer, unos pasados, o sea, como que ni siquiera te tienes que ir a de un penitente flagelándose por las calles, y lo llamaban Abusos de la Semana Santa porque decía, va con 50 galancitos detrás, o sea, y eso está... No, es una cosa muy fuerte. Es una cosa muy fuerte. Wow. Pero, o sea, por eso digo que nosotros reivindicamos muchísimo los textos de la intimidad y las cartas y las memorias, las autobiografías espirituales, pero no solo, o sea, como que cuando lees también, pues yo qué sé, tus textos del Escorial, o sea, como que hasta las cosas más canónicas tienen ahí como aristas desde donde no se las ha mirado. Hay muchas en todos los documentos oficiales también, por ejemplo, de Felipe II en el Escorial, hay anotaciones a los márgenes que son pura intimidad y que ves como su manera de pensar, sus ansiedades, de pronto el agobio con el tiempo y todo eso. Sí, y como yo creo que también es interesante entender las cosas que pasan en su contexto, ¿no? O sea, como tener el contexto en cuenta, que pasa mucho también ahora con el tema de obras de arte o incluso con películas, libros que son de otros momentos y que de repente son cancelados y ya está, ¿no? ¿Vosotras qué pensáis de esto de la cancelación a posteriori de... esta película ya no se puede ver, o este libro no se puede ver, o esta obra, o este artista, ¿no? Nuestro podcast no existiría si Claro. O sea, no hay absolutamente nada que leamos en nuestro podcast que no sería, pues, o sea, son todos esclavistas, genocidas. O sea, ¿cómo gestionáis el hecho de que de repente estáis reivindicando figuras o personas o esto, ¿no? La complejidad, que al final yo creo que estáis reivindicando la complejidad humana, ¿no? Que es como no somos una cosa u otra, somos un conjunto de ellas que a veces no corresponden a una narrativa simplista de tú eras esto, tú eras lo otro, ¿no? A ver, esto nos pasa mucho, creo que hay que verbalizarlo, obviamente, y dejar, por ejemplo... Tenemos un episodio, no recuerdo el título, pero iba sobre unas monjas, creo que clarisas, se llama Clarisas Aventureras. Sí, que eran unas monjas de Toledo y que Jerónima de la Fuente, que hay un cuadro de Velázquez increíble en el Prado de ella,
no sé, creo que ya como con 60 años, después de intentarlo mucho tiempo, por fin consigue que le aprueben ir con otras clarisas a irse a Manila, a fundar el primer convento de mujeres allí. Y claro, nosotras hacemos todo un episodio en el que hablamos de todo ese esfuerzo, de lo que significaba en aquel momento montarte en un barco, pasar por Acapulco, enfrentarte a corsarios, a todo tipo de cosas. Que salías de tu casa y no te había visto nunca en una de esas, ¿sabes? Y obviamente a la vez ellas están formando parte de un proyecto imperialista y eso es innegable, pero a la vez llegan allí y, por ejemplo, había muchísimas mujeres en Manila que de pronto, de hecho, hay casi como una especie de femen, sí. porque empiezan las mujeres están locas, desesperadas por entrar al convento. Es la primera vez que tienen la oportunidad de elegir una alternativa que no es el matrimonio. Claro. Y entonces quieren en masa entrar a ese convento, empiezan a quemar sus chapines, que eran como sus tacones del momento en señal de protesta, para poder entrar. O sea, hay que verlo desde claro, que no todo es tan simple, ¿no? Claro. Luego nosotras, o sea, hacemos esto y aún así cuando hicimos este episodio como que sí que partimos, pues eso, como decía Carmen, que esto es un proyecto imperialista, evangelizador, que formaba parte como del genocidio de las poblaciones, o sea, como que somos muy conscientes de eso. Y a ver, y tampoco nunca reivindicamos, o sea, no vamos a hacer un episodio reivindicando a Hernán Cortés, o sea, ni se nos, como que también nosotras, o sea, las figuras a las que miramos participaban de esos engranajes porque, o no todas, pero muchas participaban de esos engranajes, pero tampoco en ningún momento queremos caer en la cosa de... Hernán Cortés era una figura muy compleja y hay que mirarlo desde no. O sea, hay como... Ahí no. Miramos figuras que formaban parte de esos engranajes porque estaban ahí, pero que dentro de lo que había hacían lo que podían, que eso es una cosa que da bastante consuelo ahora mismo. Digo, como que dentro del poder que alguien como Jerónima de la Fuente podía tener dentro de todo aquello, sí que hay algo reivindicable. Obviamente en Hernán Cortés pues no vamos a estar ahí. Que hay como lo que decíais, ¿no? De decir, una sensación de sentirte, yo qué sé, más cercano a esas figuras, porque al final todas estamos un poco en lo mismo de luchar en mayor o menor medida contra un sistema que nos oprime y del que además cómo nos salimos, ¿no? Es como aquí estamos y obviamente tienes que funcionar dentro de un capitalismo que es ahora un poco lo que nos ocupa, y cómo te gestionas, ¿no? Cómo te gestionas tu vida y cómo gestionas tus movimientos vitales dentro de esto, porque eres una persona, vas a derrocar y vas a cambiar un mundo entero. Pues es complicado, ¿no? Si eres Santa Teresa, lo intentas con fuerza y un poco... Y también es como que las nociones de la subjetividad han cambiado mucho, o sea, que aproximarse a lo que... O sea, como la noción de subjetividad individual en los siglos XVI y XVII como para... O sea, es que realmente no existía, igual que no sé, en el contexto de la península es como... No existía la posibilidad de no creer en Dios. O sea, eso era como... o sea, no lo sé. Sí, o sea, que no existía ni como posibilidad para una persona que dijera, que pueden no creerse en Dios. Bueno, el otro día encontramos a Sor Cecilia, una monja italiana que dijo... ¿Cómo era? Cresati. Sor Cecilia Sacrati. Que ella se enfrentó delante de la Inquisición y dijo, mira, yo no creo ni en Dios ni en la Eucaristía y a mí no me pongáis la cabeza. Quería montar muchísimo circo, Cecilia. Sí, entonces sí que se daba, pero es más tardía ella. Pero bueno, que también es un poco eso lo que decías tú, como intentar mirar a estas figuras dentro de los engranajes en los que se movían. Claro, porque si no es como tan fácil juzgar desde la lejanía y desde nuestras circunstancias que... de hecho, vosotras tenéis un concepto que me fascina y que espero que sea el título de este episodio, que es criptolesbiana. Uy. ¿Podéis explicarme esto, por favor? Esto es heredado. Yo creo que es heredado de Nerea. Yo creo que puede que lo hayamos heredado a ver, es que Nerea es una fantasía todo el rato. De Nerea. Sí. Pero claro, en nuestra época había muchísimas criptolesbianas. Yo creo que sí. No sé si Nerea a su vez lo heredó, pero claro, el término se usa mucho como cuando crecías en los 90 y los referentes lésbicos que había en la televisión o en el cine, pues apenas existían y en cuanto veías una chica en camiseta de tirantes y con el pelo corto ya te bastaba. Dice, tú, para mí. Te bastaba. Y yo creo que en el barroco, pues obviamente pasaba todo el rato. Aunque también es verdad que había más lesbianas con vidas
públicamente lésbicas de las que se cree. Creer, o sea, sí, es sí, que... sí. O sea, mira, algo bueno que tiene la Inquisición es que tiene registro de todo esto. O sea, que podemos llegar al archivo de todas estas vidas realmente vividas así, gracias a... Claro, porque a veces debe ser muy complicado, bueno, quizá no tanto, según qué momentos, rastrear esas vidas queer, ¿no? Sobre todo a lo mejor en el caso de las lesbianas, ¿no? No abundan tanto, pero está el caso, que este es, claro, uno de los casos más famosos porque en realidad no abundan tanto los registros y este caso sí que está en su persecución, como los testimonios de ellas, de vecinas, de las cañitas, las apodaban así por el dildo que utilizaban. Entonces, desde entonces se las llamó las cañitas. ¿Cómo se llamaban ellas? Por decir sus nombres, ahora no me acuerdo. Inés... Isabel y Inés. Catalina e Inés, si no me acuerdo los apellidos. Bueno, sí. no nos acordamos sus apellidos. Pero, por ejemplo, una Inés cosa... de Jesús y Catalina de Osorio, creo. Bueno, siempre se puede confiar en la CPU de Ana. Yo, o sea, básicamente... Pero es muy interesante ese proceso porque no solo porque ellas testifican y reconocen que tienen una relación de años con todas sus toxicidades, sus problemas, sus infidelidades y su pareja abierta en ciertos momentos, o sea, todo, siglo XVII. Pero también por el testimonio de los vecinos, que por cómo hablan de esa relación es muy evidente que saben lo que está pasando, que no es una novedad, que no es una rareza, sino que es como que una relación entre mujeres. Obviamente era digno de estar ante un tribunal de la Inquisición, pero aún así era algo a lo que sabían verbalizar, que sabían como poner muy claramente las coordenadas de qué significaba una relación entre mujeres, emocional, afectiva y sexual, por todos lados, sí. Claro, porque es verdad que quizá a lo mejor yo veo que hay como más casos que en textos legales y demás, como se habla mucho más de la homosexualidad, que siempre implica pues el tema de la penetración, claro, la sodomía y tal y cual, mientras que en el caso de las mujeres, bueno, aunque yo esto no lo tenía ni idea de las cañitas, como que si de repente no hay un elemento fálico en el juego, así, de repente todo está ok, sí, ¿no? Sí, o sea, de hecho, en las cañitas y en general en todos los casos inquisitoriales, a mujeres inmersas en prácticas lésbicas, la única preocupación de ellas y de la Inquisición es que hubieran utilizado instrumentos claro, fálicos. Pero es que debía ser bastante, porque en el episodio último que hemos guionizado hablábamos de una como una veinteañera profeta, o sea, que iba como profetizando, o sea, que era como, en realidad era como una opositora radical al régimen de Felipe II, y entonces se inventaba que tenía sueños proféticos para criticar el régimen de Felipe II. Mira. Una persona súper interesante, y entonces ella acaba en la cárcel, y en la cárcel charla con sus amigas sobre los dildos que tenían. O sea, que es como que estamos en 1615, no, antes, en 1590 y pico. O sea, como que yo creo que, claro, luego es como solo ves lo que los archivos te dan. Pero claro, o sea, nosotras yo creo que también abogamos mucho por generalizar las excepciones, porque es como si había... Aparentemente excepciones. Claro, las aparentes excepciones. Claro. Es como, ¿por qué no puedo generalizar esto? O sea, ¿por qué no puedo generalizar estas prácticas? Pero bueno, volviendo a lo de la homosexualidad, sí. O sea, preocupaba mucho más la homosexualidad masculina y preocupaba muchísimo si las mujeres utilizaban De hecho, bueno, hay como grandes debates sobre si tu clítoris era como demasiado grande, entonces ahí podías tener problemas. Grande para penetrar, entonces sí, era un problema. Qué obsesión con la penetración. La Inquisición nadie como un inquisidor tan obsesionado con la penetración. Un texto de la Inquisición es altamente pornográfico, o sea, es una mirada muy, muy pornográfica, que eso sí que es bastante incómodo, sobre todo esto. Y en el caso de las cañitas, todo es una persecución a no que tanto que tuvieran una relación como que utilizaran todo esto. Y de hecho ellas al principio mienten, dicen que no, luego se los encuentran, luego dicen que lo probaron solo una vez, pero que fue tan desagradable que lo tiraron al río. Wow. Mis niñas. Mis niñas. Pero me ha parecido muy chulo esto que decías de generalizar la excepción, porque es como este concepto de minoría con el que yo me peleo bastante, y aquí lo hablamos mucho, de decir, pero ¿por qué somos una minoría? Pero ¿cómo sabemos que somos una minoría? Claro. ¿Cómo sabemos que la diversidad es una minoría? Si somos diversidad, entonces es como si al final nos hemos inventado esta idea de la heterosexualidad, que no deja de ser también un invento,
¿por qué ese invento no lo podemos desmontar y también asumir que realmente la totalidad de las personas que existimos somos diversas, Claro. en mayor o menor medida, ¿no? O de una forma o de otra? Esto nosotras o sea, somos bastante militantes de esto, porque por otros lados no hay nunca problemas en generalizar, en como tomar 3 ejemplos y a partir de ahí crear como una teoría, una generalización, pero sin embargo en ciertas cosas es como, no, que existiera una monja lesbiana llamada, ¿cómo se llama? Sor Benedetta, la de la película de Paul Verhoeven, es como, no, tiene que ser esta excepción súper exagerada, además, que da para una peli de Verhoeven y demás, pero no, y es como, no, existe ese caso, existe este otro. Esto se perseguía porque existían tratados sobre cómo controlarlo, cómo encontrarlo, o sea, como que no es una excepción, era una realidad. Claro, y toda la represión de todas esas personas que nunca han podido expresarse abiertamente o poder, bueno, pues hacer estas pruebitas que hacían estas chicas con los dildos y tal y cual, porque se reprimían por su contexto, por su familia, por las parejas o por las obligaciones que les implicara la sociedad, ¿no? Y esas personas no se han contabilizado como personas que se salieran de lo normativo y sin embargo han existido y han vivido y han estado ahí también, ¿no? Sí, la verdad, en cuanto miras como, o sea, encuentras vidas bastante poco normativas en los siglos, sobre todo en el siglo XVII encuentras vidas muy poco normativas y yo creo que también es nuestra manera como de resistir unas metodologías de trabajo histórico que es como, no, si no tienes el texto que te dice que claro, que como decía Carmen, solo funciona para algunas cosas. Es como, ¿por qué no podemos suponer, intuir? O sea, porque si no es que estás perpetuando unas narrativas históricas que son súper sesgadas. Es que... Y que alguien ha tomado una decisión para que sean así, también ¿no? alguien ha decidido que se archiva y que no. También alguien ha construido unos archivos en el que ha guardado ciertos materiales y otros no. Entonces, si no supones y no intuyes y no juegas como a generalizar las aparentes excepciones, o sea, vas a estar siempre contando una historia errónea y... O sea, de alguna manera hay que luchar con siglos de silencios en el archivo, como pelearlo un poco con... Nosotras hablamos a veces de hacer fanfiction, utilizamos la palabra fanfiction, pero en realidad insistimos en que somos muy rigurosas. Podemos hacer algo de fanfiction, pero siempre a raíz de algo que está ahí. Y es verdad que, por ejemplo, hay textos muy canónicos o como el texto que decían, que descubrimos el otro día de Abusos de la Semana Santa, es un texto pues que se ha leído siempre de una manera... apenas se ha leído, para empezar. Que, o sea, claro. que no sé está la gente en el metro. No sé cuántas personas han leído el texto Abusos de la Semana Santa. 3 unidades de personas, vosotras y alguien más. Abusos de la Semana Santa no era el de jesuita, el de jesuita era otro, pero sí, bueno, es un texto que lo puedes leer desde... No sé, supongo que una perspectiva histórica más tradicional sería como costumbres de la Semana Santa, festejos, gastos en la Semana Santa. Es un texto profundamente homosexual. Y es que hay que decirlo. Y nadie lo ve. Nadie lo ve. Claro, no es... Y esto no es inventarte, y esto no es fanfiction, está ahí. Está ahí, está claramente ahí. Bueno, un poco lo que decíais de la mirada sesgada, que es que solo ve unas cosas porque, claro, solo tienes como... Sí. Una forma de mirar el mundo, ¿no? Pero no tienes como esa amplitud que gracias también a lo que hacéis vosotras y muchas historiadoras o gente que está como releyendo desde otro lugar, joder, dices, vale, no somos una moda. Claro. A ver, esto lo hace muchísima gente porque ahora como que parece que nosotras en realidad nos alimentamos muchísimo de trabajo de archivo y de trabajo histórico de gente que está intentando justamente ir contra todas esa metodología histórica de tanto tiempo. O sea, como que por suerte hay muchísima gente que lo está haciendo ahora de otra manera y por eso podemos existir. Claro, y es importante divulgarlo, decirlo y que la gente lo escuche en sus casas, en sus oíditos y que se les quede claro que lo que nos han contado en general es algo totalmente sesgado y que tiene como un objetivo muy claro, ¿no? Y que desde ahí yo creo que el trabajo que hacéis... Y es algo que enfada mucho todavía. Enfada, ¿eh? Porque hicimos... ¿Tú te acuerdas? No sé la fecha, pero fue como hace un par de años. Hicimos una retransmisión en directo desde el Museo del Prado hablando por Instagram, hablando de unos cuadros, como nuestros cuadros favoritos del Prado. Y entre otras cosas, Ana llevaba una camiseta de... Casi me la pongo hoy, pero estaba sin planchar. I was a lesbian child. ¿Tú planchas las camisetas? O si va a venir aquí, pues me parecía lo mínimo. Y hablamos de... Aparte de que Ana llevaba esa camiseta, también hablamos de pues esto de intercambios epistolares entre mujeres, la sombra del lesbianismo, en los conventos...
enfadó muchísimo. Pero Muchísimo. muchísimo. O sea, nunca hemos recibido tanto hate. También porque no estábamos como en nuestro... En vuestra comunidad, En nuestra ¿no? comunidad. Estábamos Claro. de pronto en el Instagram Claro. del Prado, que hay como millones de personas. Que lo ve muchísima gente y que Ya no nos están conocen. aquí, Que no... Sí, ya sí. están No. aquí Y les poniendo las molestaba manos. mucho, o sea, lo que más les Mucho. molestaba, por supuesto, el contenido de lo que decía Carmen, pero que hubiera una camiseta que juntaba en el mismo sintagma las palabras lesbian y child, y era adoctrinando a los niños. Bueno. No No, toquéis se a los fue. niños, Fue dejad a los niños en espectacular. paz. Y hablaban de si estas decían, es que esto a mí me dolió personalmente porque decían si estas monjas levantaran la cabeza y vieran lo que están diciendo de ellas, es como Es que, Cariño, si no las levantaras has- la cabeza os ibais a cagar, guapa. Claro. Y no las has leído. Esa es la Claro, cosa, es como sí. abre sus y ya cartas. el hate me encantaba porque ya Carmen, que su tesis es sobre el Escorial, y ya en el hate era como, y a ver, y no tienen ni idea del Escorial, que se den una vuelta por el Escorial. Y yo, o sea, es como estas políticas también del hate, que es como Sí. ya como todo... Sí, que ya todo vale, ya Sí, da sí, igual. sí, Y sí. aparte pasa, aunque no les vamos a dar mucha más bola, que hay como yo creo que foros o movidas que de repente se pasan un enlace y empieza Sí. pa. Y son Pues, todos Pero como... bueno, eso... Es como si tuvieran un argumentario de esto que se lo pasan Y entre ya ellos está, y ya empiezan sí. con las frases todas típicas Pero una detrás bueno, de eso- otra. O sea, Pero que bueno, una no cosa pasa que nada. queda muy claro es que tampoco estaban escuchando lo que estábamos eso, diciendo. Entonces, claro. sí. A nosotras, de todos modos, salvo esa pequeña ocasión, nos Sí. da mucho gusto que somos un podcast muy transversal. O sea, nos escucha Gente que no imaginaría. gente que no imaginarías, verdad. gente que no podrías juntar en una habitación. Lo que nos hace pensar que a veces nos sorprende gente que nos escucha, que decimos... ¿nos estás escuchando realmente? O sea, porque es que el ángulo que tenemos sobre... Te estoy adoctrinando, Claro. recuérdalo. Entonces, que Sí. queremos pensar que quizás algo vaya como lentamente calando en ciertos sectores que nos escuchan, conservadores, y Claro. que nunca dejará de sorprenderme. Es De que en acuerdo, vuestro sí. caso es infalible porque es lo que decís, os estáis basando en cosas reales, o sea, que puedes leer y que puedes tocar. Entonces, si mañana tú coges y te lees algo, de repente tu cabeza, de alguna forma, Sí. empieza a deconstruir ideas que tienes en tu mente, ¿no? Hmm. Sobre personajes y sobre historias, ¿no? Yo Y creo que hay narrativas. gente que nos escucha sin deconstruir absolutamente Sí, nada, cosa que Ah, me, pero vale. me deja a mí perpleja todavía, ni me pero- preocupa un poco como, y luego y preguntamos ansiosas a nuestras amigas en plan, oye, sentí, y es como claro Claro Sí, que sí, se entiende claro, lo se que entiende. dices. Sí, pero creo que es como que lo aceptan como medio travesura. Pero creo que hay gente a la que le compensa porque es verdad que sí que hacemos a la vez una tarea de recuperación de ciertas genealogías, pues de mujeres de convento, de religiosas, que esa gente... A Sí ver, que y es difícil acceder a ellas y que de claro, o sea, repente sí, vosotras bueno, las pues, ponéis si ahí. Si te interesa Sí. la Inmaculada Concepción, Claro. no hay más, o sea, es como solo, o sea, no hay Solo más Claro, tienes que claro. o sea, pasar es por como- el filtro de nuestro podcast. Tienes que Exacto. escuchar todo lo demás. Qué Claro, claro. fuerte. Sí. ¿Y qué cosas habéis aprendido o qué es lo que creéis que podemos aprender de la vida de los conventos? Ay, todo. Uy, casi todo. ¿Qué no? Carmen ha acuñado un concepto estupendo que es la idea del convento portátil. Claro. Como que Claro. no te estamos diciendo vete ahora a Claro. un convento, te estamos diciendo coge el convento como una herramienta, como un dispositivo que te sirve un poco para todo. O sea, en Claro. realidad es como ante cualquier atolladero en la vida, ¿qué harías en el convento? ¿O qué haría un convento con todo eso? Claro, que haría un poco? convento contigo. Sí, yo creo que unas redes de sociabilidad y de cuidados y una vida comunitaria. El otro día en un episodio que hicimos que hablábamos sobre la vejez, descubrimos un libro como de ahora que es como cómo las monjas te pueden ayudar a envejecer bien. Sí, Y que verdad. nosotras creíamos que iba a hablar como de ungüentos, dietas, y decían, no, te ayudan a envejecer bien porque, o sea, viven en unas lógicas de cuidados y de dependencia que es que las que lo estamos haciendo mal somos nosotras. O sea, tú no puedes vivir al margen de la vejez ni al margen de las necesidades porque te va a tocar cuidar, te va a tocar ser cuidada. O sea, como que eso es como una gran lección, yo creo. Y luego como que es que vivían entre amigas, o sea, como que al final eran vidas entre amigas en los conventos, sobre todo en los conventos pequeñitos, que eran como 13 monjas, o sea... Y que también una cosa que significa un poco la vida de convento es no solo esa vida comunitaria con la gente que tienes inmediatamente al lado, sino como un saber recurrir ante cualquier duda o
como estrategia para la vida en general, al relato y a las estrategias de otras. Estaban leyendo constantemente unas a otras de, pues no sé, las del siglo XVII se sabían ya de memoria, obviamente, a Santa Teresa, pero también a Catalina de Siena, como que tenían una genealogía muy aprendidita para buscar estrategias de ir cediéndolas, heredándolas de unas a otras para cómo resistir en un contexto que les iba bastante a la contra, en realidad. Claro. O sea, es bastante sano como no sentir que, o sea, como que has llegado como de pronto al mundo y que estás como total y completamente sola. O sea, como sentir que hay una genealogía que te ampara, que yo creo que eso es algo que hablamos mucho de genealogías celebratorias, como... O sea, hay una chica que es historiadora y la seguimos en Twitter que se llama Mónica Vázquez, creo, que trabaja como sobre, que está en un grupo de investigación que se llama Marie Corners sobre como cultura queer. Sí. Y ella dice que el otro día que estaba tan saturada de leer torturas que es como que te revuelve por dentro y eso lo entendemos. Y nosotras no es que le demos la espalda a eso, pero que la idea de contar, pues eso, como unas genealogías más celebratorias, o sea, como romper, como encontrar como un disfrute y como una especie de cobijo en gente que te ampara de muchos siglos atrás, es reconfortante. Sí. Como tratar de darle un poco luz, ¿no? O hablar más de la parte luminosa. Que no centrarse solamente en la parte como chunga, que obviamente es así. Es curioso lo de los conventos y lo que estabais diciendo, porque al final, ahora que está tan de moda los retiros, estamos como replicando cosas similares que ya hemos vivido a lo largo de la historia y que sin embargo ahora nos cuestan muchísimo hacer, ¿no? Pese a que supuestamente estamos muy libres y podemos tomar nuestras decisiones, que es verdad que hay muchas cosas que obviamente son mejores, y sin embargo muchas veces elegimos, ¿no? Esos, podríamos decir, hasta votos de castidad, votos de pobreza, y nos vamos hablo yo, en plan de te vas a hacer un retiro, te vas una semana en silencio, no comes nada, no sé qué, y como que hay algo ahí muy potente que te conecta con una humanidad y con una espiritualidad que, bueno, que seguramente ellas, con todas sus circunstancias chungas, porque al final creo que a veces a lo mejor lo que puede pasar con estos discursos es que como parece que estamos romantizando, y es como no estamos romantizando, o sea... pero sí que es verdad como que hay una parte también luminosa y positiva que podemos rescatar, ¿no? Y que no nos vamos a quedar solo con lo malo. La palabra luminosa, y es que el otro día fuimos a hacer un directo en Sevilla y entramos, nos recibieron en el convento de carmelitas descalzas de allí, y nos recibió una carmelita maravillosa, la Madrines, que la palabra que usamos para describirla es luminosa, porque transmitía, pero también, claro, había algo como de verla ahí en un convento en el centro de Sevilla, pero que no se oía nada, que tenía ahí sus naranjos, que era como esta vida, claro. O sea, como hay algo muy... que hoy en día resulta muy aspiracional, porque tú la veías, que ellas tienen sus rutinas, los biorritmos marcadísimos, pero es no como que esta angustia con el tiempo y con compartimentalizar el día de una manera que nunca te da, y como no llegar, y, o sea, no lo tienen. Entiendo la aspiración, y de hecho yo estoy adicta a TikTok y cada vez me salen más memes en TikTok de monjas y como de vidas como de aspirar a dentro de todo, como de todo el estrés, de todo el agobio, de toda la imposibilidad de vivir en el hoy, como encontrar un reducto. Dicho esto, no conozco a nadie que haya hecho el voto de castidad, que esté dispuesta a hacer... Por ahí no. Por ahí yo creo que no bueno, pasa... ni siquiera las propias monjas. Claro, muchas veces. Muchas veces ni siquiera las propias monjas. Pero, o sea, entiendo totalmente la aspiración. Y puede ser un voto de castidad circunstancial, me refiero, en plan de me voy a dar un mesecito. Sí, claro. Y sí, a ver, sí que es verdad lo que decías tú, que es delicado, o sea, que nosotras, que luego también es como las monjas, hay cientos, o sea, miles de órdenes, o sea, que nosotras, que esto... A ver, nunca se nos acusa, o sea, decimos que hacemos non-washing y es verdad, pero claro, lo hacemos, lo que nosotras tenemos en mente, o sea, para que nadie se equivoque, es como, claro, son estas órdenes de clausura de monjas del siglo XVII que, claro, no se parecen en nada como a no sé, monjas de vida activa que eran colaboracionistas con el franquismo y cosas así, como que tenemos que tener cuidado, porque a veces como estamos pensando en unos siglos en los que ser monja era la única vía como para hacer cualquier cosa que no fuera morirte pariendo a los 35 años. Entonces, si querías ser famosa, por también, ejemplo, tenías que entrar al convento y hacerte monja. O sea, querías leer monja, querías todo monja, a no ser que fueras muy rica, y entonces tenías como
palacios, la corte, Sí. pero era mucho más difícil. El significado de la vida conventual en el barroco no era el mismo que de ahora, y eso, insistimos mucho en eso. Por eso lo del el convento portátil es una especie como de idea dispositivo. de lo que significaba entonces la vida conventual, ahora la puedes resignificar de otra manera, incorporar de otra Luego, forma. lo que decís que me parece súper interesante y lo hemos vivido en otros momentos de la historia en los que pues, las mujeres tienen que optar por determinadas estrategias para poder ganar la mínima independencia que se podía permitir. Sí que es verdad que me parecía muy interesante esto que comentabais, que antes os lo preguntaba en una conferencia, que al final ese voto de castidad, pues bueno, algunas sí, otras no, y sí que había como gente que estaba observando cómo se comportaban ellas dentro del convento, y de hecho hay un texto súper chulo que lo mencionáis vosotras de Bernardo de Villegas que se llama La esposa de Cristo, de 1635, así ayer básicamente, en el que controlaban si ese amor que profesaban era hacia Dios o a ver si te ibas a enamorar de tu compañera de convento. Claro, las Me hace amistades tanta gracia particulares. Imaginarme a Bernardo de Villegas sabiendo que un día iban a Saura decir, Queer. es un texto muy chulo del Saura Muy Queer, chulo. en El siglo Saura XXI. Queer en un podcast y vamos le a hacer un encantaría. reel. Claro, O sea, él tenía otra intención, pero el texto de Villegas es muy guay porque intentando aplacar y como perseguir esas relaciones, Menudo en hijo realidad de lo que ha puta. conseguido- Claro, lo que hace es Menudo- alimentarla. lo que Claro. O sea, es una herramienta autoidentificatoria muy claro, es muy que no útil, falla. sí. O sea, es todo como si tienes celos, si te apetece más estar con una monja. Claro, porque la premisa del convento es tienes que quererlas a todas por igual. Cosa imposible. Cosa Imposible, imposible, vamos a se ver. puede. cosa Es imposible, pero surrealista. también lo que plantea un texto como el del Bernardo Villegas es justamente que es imposible una supervivencia de mujeres, unas con más devoción y otras con menos, porque de nuevo el convento muchas veces no era simplemente una elección de supervivencia. Es imposible convivir sin que surjan afectos. O sea, no te estoy, o sea, lo de la castidad lo dejo al lado, pero sin que surjan como preferencias afectivas. O sea, es que y les preocupaba a las prioras, les preocupaba, hablaban mucho de cuidado con las amistades particulares. Y también con esto tiene que ver también con lo que decías antes del relato de la excepcionalidad, porque en realidad lo que dice Ana, y sin dejar la castidad de lado también, como esta noción de que exista una monja lesbiana, de pronto no es que sea una cosa rarísima, impensable, como una monstruosidad de la que se habla como lo excepcional, sino que es que va a ser irremediable si viven una comunidad de mujeres juntas, va a ser irremediable que esto surja entre mujeres. Eso era así en el siglo XVI y es así hoy. Eso sí, hoy. El otro día escuchaba en un podcast, en el de Bimboficadas, a Federico Armenteros, que él es el que montó la Fundación 26 de diciembre y fue cura, y precisamente hablaba de todos estos temas, diciendo, pues yo qué sé, pues él estaba como descubriéndose a sí mismo, se enamoró como de un cura, y entonces de repente una monja, o sea, es que era una fantasía la historia, ¿eh? O sea, de repente una monja que también le molaba el cura y que quería tirárselo, a él como que le distrayó y le intentó como enfocar hacia otra mujer, que al final él pues fue una mujer de la que se enamoró, que se casó y tal y cual, y la monja terminó tirándose al cura. Es decir, que hay todo tipo de historias y que cada una, claro, y cada una utiliza sus estrategias, ¿no? Pero como esta idea de decir como que ellas no tienen ningún tipo de relación y que todo es con Dios limpio, sano y fresquito y no pasa nada aquí entre ellas. Claro, y muchísimo menos es que en esa época, que es como, no sé, es que en una ciudad como Venecia era como que el 80% de las veinteañeras de Venecia estaban metidas en conventos. Es como, es imposible. Con las hormonas ahí, claro, tía, con tu compañera al lado, se lo creería. Yo me imagino que igual yo sí que hubiera sido como, me hubiera adherido al voto de castidad, porque soy como, temo mucho, como soy muy de seguir las normas y como soy muy rigurosa. Entonces, si había alguna como tolaicilla como yo, pues igual. Pero yo creo que algunas creerían que aún así estaban cumpliendo el voto de castidad. Claro. Puede ser. Como que creo que su manera de conceptualizar lo que hacían quizá no es la nuestra. Yo habría sido de esas, yo probablemente lo habría conceptualizado de otra manera, y es, creo que también muy mediado por Dios. Me voy a justificar yo a mí misma y me voy a encontrar... seguro, sí. Porque al final, ¿cuál es la razón? Bueno, yo aquí sin saber, a lo mejor vosotros lo sabéis. ¿Cuál es la razón del voto de castidad? ¿No distraerte?
Pues ¿De tus labores? todo lo que sea el cuerpo. Claro, todo lo que sea el cuerpo, el placer, o sea, es una cosa como de entregarte, de casarte con Dios y de entregar tu cuerpo y tu alma a Dios. Abandonar tu subjetividad. Claro. Pero tú estás por la noche y tu subjetividad ahí te surge de repente... Aunque sean tus sueños de forma inconsciente, ¿no? Esta podríamos decir. Es muy Concilio de Trento. Sí, esto que se habló mucho. No, en plan de... Es que porque claro. los protestantes no lo tienen. Claro. Entonces hubo ahí que hacer como un arreglito. Claro. Hubo como que reconfigurar el porqué de todos estos votos que los protestantes no tenían. Claro, porque es como si te pasa esto, ya es como una cosa que dices, ya no lo controlo yo, ya es mi espíritu, mi cuerpo, lo que sea me está moviendo. Hay cosas. Una cosa que es bastante también, si los testimonios y los procesos inquisitoriales son textos bastante pornográficos, también los manuales de confesión. Eso es increíble. Bueno, claro, porque las preguntas, cómo están orientadas a saberlo absolutamente todo, a que contaran absolutamente todo, los sueños, pero todo, es bastante espeluznante, pero también, de nuevo, igual que los textos inquisitoriales, en esas preguntas y en esa duda está la información de claro que todo esto pasaba. Claro. Sí. Y que luego haya, o sea, no sé, es que hay tantos casos y como que hay algo en la cultura católica de la veneración a las imágenes y cómo son las imágenes. El otro día que estuvimos en Sevilla, Carmen no había llegado todavía, pero fui a un museo que está como conformado por cuadros y esculturas y muñecos que estaban casi todos dentro de los conventos, y entonces podías ver de carmelitas y podías ver como a las Santa Teresas que tenían dentro de los conventos, que no se parecen en nada al único retrato que hay de Santa Teresa de verdad. Son como guapísimas, pómulos, unas pestañas. Unas pestañas, es como claro, y así, o sea, como que toda la cultura, toda la imaginería católica está basada en el deseo. O sea, claro. O sea, un marketing, claro, empezando por Jesucristo al final, que nos lo vendieron Hay un libro blanco. que se llama The Sexuality of Christ, que es eso, que es como, no, o sea... Y pasó hace relativamente poco, ¿no? Con lo de la Semana Santa, cuando dibujaron el Jesucristo así tan sexy, es como, cariño, no es el primero. Claro, y Carmen y yo decíamos, si es que esto lleva siendo así toda la vida. Esto lo decíamos en el último episodio en directo, yo creo algo así como que las vibes Jesucristo sangrante van a ser atractivas siempre. Siempre. Entonces, hoy y mañana, sí. Quería preguntaros también por esto de que antes lo hemos hablado del presentismo, ¿no? Que aquí, por ejemplo, es verdad que cuando estuvo Putomi que le hablábamos de cómo es como este juicio desde el presente, pero vosotras tenéis como una perspectiva un poco diferente sobre este tema, ¿no? No sé si muy diferente, pero es verdad que nosotras, esto no son términos que hayamos acuñado nosotras, esto lo hemos heredado de Chadley y Nicholas Jones, como gente que ha pensado mucho sobre esto y que también a su vez han heredado términos como, que ya nos hemos aferrado a ellos y no los soltamos nunca, anacronismo estratégico y ahistoricismo deliberado, pero no quiere decir, no, creo que Top. no. A ver, es que... Claro, pero no suena se muy bien. enfrenta como a la increíble. idea a esto que decía Putomikel, yo creo, sino que es más bien como precisamente todo esto de lo que venimos hablando, de no hacer de algo que no se ha visto la excepcionalidad y pensarlo desde ahora. Es decir, si nosotros pensamos ahora en cultura lésbica en el convento, pues claro que parte desde el hoy, pero intentar hacer como ese encuentro entre pasado y presente no es faltar a la verdad, ni es faltar al rigor histórico, sino que es también poner la investigación del pasado al servicio de nuestro sosiego y de lo que, no sé, del hoy, en realidad. Y no sé, yo creo que sí que hay como cierta soberbia en el presentismo, lo que decías tú, de la gente que vino antes, o sea, como de que estamos como en unas lógicas siempre evolutivas y que siempre vamos a mejor, y de que los que estuvieron detrás estaban peor, y a todos como estaban, yo qué sé, como que te da la sensación que una persona del siglo XVI no podía estar en su casa comiéndose la cabeza por si le gustaba, o sea, es como que una cosa como muy, muy plana, y yo creo que nosotras a veces jugamos un poco a lo contrario, que es como, no, es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es traer el pasado para repensar el presente, de cara a cara, ¿no? Claro. Un poco... desfamiliarizar un poco, desfamiliarizar esta idea de siempre de una lógica evolutiva que yo, no sé, es como que
que esto lo cuento muchas veces porque me da mucha la atención, pero hubo una exposición en Nueva York, en el Met, que era sobre inventos en las cortes de los siglos XVI y XVII. Y eran como auténticas virguerías, autómatas, y yo salí en plan, ¡jo, qué fuerte que fueran capaces de hacer eso! Y luego dije, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me sorprende tanto que fueran capaces de hacer esto? Como que yo creo que sí, o sea, como romper con la soberbia del presentismo, de poner como una lente del presente sobre el pasado y pensar, como decía Carmen ahora, o sea, ¿qué podemos aprender de poner como ciertas lentes del pasado sobre el presente? O sea, que como convertir el pasado en algo más familiar a la vez te ayuda a desfamiliarizar cosas que tienes demasiado asumidas del presente que quizá habría que problematizar. Y quizás es lo único que te lo permite es traer al presente cosas del pasado que se han olvidado. Sí, y como poner como aprender a poner más en causa y normalizar el poner en causa cosas del presente, ¿no? Como que se dan como por hecho y que en el momento en el que, bueno, vosotras que estudiáis mucho y leéis mucho del pasado, te das cuenta de como, pues es que esto antes no pasaba, o sea, que se ha inventado casi recientemente, ¿no? Mucho de lo que somos a lo mejor ahora como sociedad o cómo nos manejamos a nivel emocional o a nivel afectivo y demás, es una invención relativamente reciente, ¿no? Y que tiene unos objetivos muy claros, ¿no? De, bueno, pues construir familias de una determinada forma, pero no es natural, ¿no? O sea, como poner también un poco en causa de qué es lo que es natural y qué es lo que realmente nos han dicho que es natural, claro, entre el comillas. Otro día, para un episodio estábamos leyendo como el empeño tan deliberado que hubo en la época victoriana y después para hacerte creer que o sea, como que tu vida que ibas a vivir más y tu vida iba a ser más larga y más longeva si vivías en un matrimonio heterosexual. O sea, como que eso, o sea, nada te destruye antes que un matrimonio heterosexual. Sobre todo si es una mujer. Entonces, pero claro, todos nada son es más factor de riesgo. Es como la heterosexualidad es un deporte muy de riesgo. Entonces, pero todo eso, claro, como que te vas dando cuenta que son construcciones muy pensadas cuando miras hacia atrás. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Qué complicado, pero qué guay, qué chulo lo que hacéis también para que nos hagamos estas preguntas y que la gente se haga estas preguntas, que yo creo que es lo chulo cuando escuchamos, bueno, podcast, que también lo que intentamos hacer desde aquí, que te hagan decir, ah, coño, pues esto a lo mejor me lo han contado como natural y no lo es tanto, ¿no? Pues mira, para terminar quería proponeros un juego muy divertido. Uy. Odio los juegos, pero bueno, están bien los juegos también. Quería como un top 3 de aprendizajes barrocos. Ay. O sea, de 3 cosas que hayáis aprendido que digas, buah, o sea, nunca me hubiera imaginado aprender esto del barroco. Mira, no sé si puede, pero tiene que ser muy específico porque una cosa que el barroco te ayuda sí o sí, precisamente en esta desfamiliarización del presente, es en quitarte mucha culpa. Esto lo hemos dicho mucho últimamente. Que ayuda mucho a quitar culpa de... Que la culpa es otro invento muy bueno, la culpa es otro invento muy bueno, muy longevo, obviamente, y que está por todas partes, pero no sé, yo siento que muchas veces, por si no fuera suficiente, lo duro que es todo en la vida en general y en el día a día, hay como un discurso de que cualquier cosa que tenemos, cualquier patrón de comportamiento que tenemos ya incorporado hoy, pues no sé, ya sea la forma de ligar o la forma de scrollear 2 horas en tu cama antes de dormir, como que todo es tienes que cambiar tu rutina, tienes que hacerlo, hay una manera mejor de hacerlo y sobre todo con este discurso de que este tipo de cosas súper nocivas en nuestra rutina son novedosas, son nuevas, son del siglo XXI y son como la hecatombe, el final. Y cuando ves prácticas del pasado que en realidad, y lo que decía Ana, como que intentas acceder a esas rendijas de subjetividad en las que pues también estaban comiéndose la cabeza con cosas, también tenían rutinas súper tóxicas o también tenían, porque esto es muy barroco, estaban desquiciados con la contradicción y lo atiborrado y salían adelante. Pues como que hay algo muy de sosiego en eso porque te quita la culpa, sobre todo, y desculpabiliza prácticas del presente que no tienen que ver con cosas individuales, se nos escapan. Estoy aquí scrolleando y no estoy sola porque hace 400.000 años había una persona scrolleando en sus libros o scrolleando en sus mentes, ¿no? Sí, tal cual. Como unos textos desquiciantes que tenían, que eran compilaciones de cosas y pasando páginas, absorbiendo lo que fuera. Claro. Su TikTok. Entonces, lección 1 del barroco, aunque paradójicamente desculpabilizarte. Lección 2, yo creo que
como hacerlo todo más colaborativo. O sea, en el barroco casi nada lo hacías sola. No solo en el convento, sino ahora es que lo tenemos muy reciente, pero en el siglo XVII se popularizaron muchísimo como listas de deseo colaborativas, que me parece una cosa increíble. Muy bonita. En plan, una cosa, y no estaban ni siquiera, no eran listas de deseos como hacia cosas súper prácticas, sino como cosas como un poco fantasiosas e irrealizables, pero la idea de ponerlas sobre la mesa y decir como, ¿cómo haríamos una lista de deseos colaborativa? ¿Sabes? Entre todas. O, a ver, por supuesto, la vida comunitaria en el convento, pero en general es que como que cuando ves el libro que te leíste tú el otro día, de vidas como de empresarias teatrales, o sea, como que había unas lógicas de la colaboración muchísima menos tiranía de la individualidad y del yo puedo hacer todo sola, que creo que es como el gran error del presente, que eso también es una como lección del barroco, o sea, como... Y no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que una tercera tiene que ver con palabritas. Nosotras, no sé si tiene tanto que ver con el barroco, con nuestra propia lectura del barroco, pero acuñar términos y usar palabritas para describir cosas que a lo mejor, o sea, es la única manera de repensarlas, o sea, de pensar cosas que si no les pones palabras no existían. Es que no sé, el barroco tiene los mejores sintagmas. Las mejores frases. Recuperamos uno que era narcisos del pecado, Narcisos del pecado, ejemplo. Imagínate. No sé. Disciplinantes galantes, narcisos del pecado. Claro, aquí te los dejamos para como, que hagas con ellos lo que quieras. Claro, creo que esta obsesión del barroco por textualizar todo y por inventar palabras y acuñar conceptos ayuda mucho a la claridad mental. Pues me parece absolutamente precioso. Además, creo que es muy bonito reivindicar lo que decíais antes de lo cursi, de lo bonito, de lo pequeñito. De lo pequeñito y de disfrutar incluso del lenguaje desde este lugar, ¿no? Así que... No lo podemos evitar. No podéis evitar. Sí, es pues nada, yo poniéndome repipi, me ha hecho enormemente feliz este crossover por el que llevo... También ya es verdad que llevamos con el que llevo soñando tiempo. muchísimo. Nosotras. Y que os admiro un montón, que sois geniales y que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por traernos.